apoyos. Lo que podríamos decir un principio de necesidad, y se detectara la necesidad de los apoyos y se detectara la intensidad de los apoyos, lo que sería en clave de convención el principio de proporcionalidad. Y con las garantías exigidas hoy, la presencia del juez, es decir, un procedimiento judicial, el examen de la persona con discapacidad, la audiencia de sus parientes, un informe técnico, social o médico que permita evaluar las facultades personales de la persona con discapacidad. Por lo tanto, un procedimiento que no incida en la capacidad de las personas, como sucede hoy, sino que esté dirigido a constatar la necesidad y la proporcionalidad de los apoyos necesarios y que nazca con fecha de caducidad. Es necesario, es imprescindible prever la duración y la revisión de la medida. En función de esa constatada necesidad de los apoyos y de su intensidad, el juez optará por la figura que se adapte mejor al caso concreto. Y esto creo que es importante. Es muy necesario flexibilizar la respuesta jurídica. El artículo 1.2 de la Convención recoge un concepto de persona con discapacidad muy amplio que incluye una variedad de situaciones. Dotar del mismo apoyo a situaciones diversas es caer en el mismo error que hoy denunciamos. Bien, la medida deberá ser proporcional y adaptada a las circunstancias. Esto permitirá, por ejemplo, nombrar un defensor judicial para un caso concreto y determinado en papel de asistente o de representante legal. Es preciso prever lege ferenda medidas de apoyo simples y poco onerosas. Bien, la adopción de esta medida debe tener en cuenta las circunstancias particulares y las necesidades de la persona con discapacidad y debe de partir del principio de preservación de la máxima autonomía. Por lo tanto, los principios básicos citados hasta aquí serían el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad y el principio de la preservación de la máxima autonomía. Adoptada la medida, su desenvolvimiento pasa por respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Y esto significa que, en el caso de optarse por una figura de apoyo que consista en complemento de la capacidad de obrar, será necesario prestar la asistencia al acto que manifieste esa voluntad, esas preferencias o esos sentimientos de la persona con discapacidad. Y si excepcionalmente se acogiera a un mecanismo de sustitución, sería obligada a la información y consulta de la persona con discapacidad en decisiones que le afectan. En respuesta muy rápida a su pregunta de si hay lugar para la incapacidad parcial, pues es rotundamente no, pero no en el sentido que me lo pregunta el moderador. A mi juicio, hay lugar para la provisión de distintos apoyos con intensidad variable en función de las circunstancias particulares y las necesidades de la persona con discapacidad. Por lo tanto, sí admito el régimen de sustitución para todos aquellos casos en los que la discapacidad incida directamente en la imposibilidad de manifestar la propia voluntad. Pero creo que es imprescindible, y aprovecho este foro, para expulsar y condenar la idea de incapacidad, de capacidad limitada, de privación de capacidad. Todos tenemos la misma capacidad jurídica y lo que varía de unos a otros son los apoyos más o menos intensos que precisamos para ejercer nuestra capacidad en igualdad de condiciones. Por último, considero que sí existen en el derecho español algunos mecanismos que permiten alcanzar los objetivos de la Convención. Así, desde la previsión pueden citarse los poderes preventivos o los mandatos de protección, la autotutela o las instrucciones previas en el campo de la salud. En los casos en los que falte una voluntad previamente expresada por la persona con discapacidad, considero que el régimen de asistencia configurado en la curatela actual del Código Civil puede ser reinterpretado en clave de convención, sin olvidar la figura del defensor judicial, cuya intervención sería recomendable como apoyo para casos concretos y puntuales. En todo caso, se exige una intervención valiente del legislador que, atendiendo a los principios de la Convención y a las recomendaciones europeas, reforme esta materia de forma monográfica y de conjunto. Y ya para terminar, prometo ajustarme al tiempo, pero sí que querría aprovechar este foro para manifestar mi preocupación en torno a la regulación de los actos personalísimos en el derecho español y su aplicación por los tribunales, entendiendo por acto personalísimo aquel que solamente puede ser realizado por su titular y sin que quepa asistencia o representación. Bien, nuestro Código Civil regula
algunos de estos actos personalísimos y lo hace constituyendo lo que yo he llamado sistemas de apoyo constituidos ex lege para que la persona con discapacidad pueda concluirlos asistida por esos apoyos que configuran los propios artículos del Código Civil. Concretamente me estoy refiriendo al matrimonio en el artículo 56.2 o al reconocimiento de hijos en el artículo 121 o al testamento en el artículo 665. En estos artículos lo que hace el legislador es prever un procedimiento específico que permita constatar la capacidad concreta y puntual de la persona en el acto que quiere realizar. Pues bien, a pesar de esto, nuestros jueces y tribunales incluyen en las sentencias de incapacitación, en el listado de actos que están vedados a la persona con discapacidad, el matrimonio, el testamento o el reconocimiento de hijos. Concretamente, la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencias que vedaban a la persona con discapacidad la vida en pareja o formar una familia, en clara contradicción con lo dispuesto en nuestro Código Civil y con los principios de la Convención. Ya se ha hecho también aquí referencia, un llamamiento al legislador para que también modifique en este sentido, en el sentido de proveer de apoyos ex lege para ejercitar, por ejemplo, el derecho de sufragio. Como ven, tenemos una ardua tarea por delante. La adaptación de la Convención exige esa intervención decidida de nuestro legislador, que ya parece se ha puesto a la tarea, la aplicación respetuosa de los jueces y los tribunales, la formación de los operadores jurídicos y la sensibilización de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Guillarte. Enhorabuena y muchas gracias por ajustarse al tiempo y inclusive a las preguntas planteadas por el moderador. En tercer lugar, le doy la palabra al señor Gansenmüller. Muchísimas gracias, Francisco. En primer lugar, agradecer sinceramente a los organizadores de estas jornadas la oportunidad que me dan de dirigirme a todos ustedes, porque realmente en estas jornadas donde este intercambio de ideas, en este dinamismo mutuo, es donde realmente se aprenden muchísimas cosas en relación al ámbito específico de protección de las personas con discapacidad. Muchas gracias de nuevo. Y a mí también un recuerdo para Ana Sastre, que me invitó especialmente para este momento y me dijo, simplemente me dijo, Carlos, explica un poco lo que se ha hecho desde el campo de la Administración de Justicia en cuanto al artículo 12 y al artículo 13. Y yo, pues, disciplinado seguidor de ella, pues sigo el guión marcado. En este sentido, el tema legislativo, como hemos visto, es fundamental después del impacto que supuso la aplicación en España de la Convención. Todos pensamos que era necesario cambiar las leyes para que todos los operadores jurídicos nos sintiéramos pues, mucho más cómodos en la aplicación del derecho, puesto que, tratándose de una norma que incide en Tratado Internacional de Derechos Humanos, incidía directamente en el artículo 94 de nuestra Constitución y, consiguientemente, determinaba la aplicación directa de la norma en nuestra legislación. Esta aplicación se puede llevar a cabo siempre y cuando existan los mecanismos necesarios para materializar la situación que no concurre en esta Convención, puesto que el cambio significativo del modelo médico rehabilitador al de integración social impide la supresión de determinar que lo fundamental en cualquier proceso de capacitación es determinar precisamente la deficiencia existente para determinar luego el apoyo, sino todo lo contrario, era un sistema de determinación de apoyos, sin incidir sustancialmente en lo primero, aunque lógicamente tenía que estar acreditado. Es decir, este cambio de mentalidad es el que nos ha costado mucho ir aceptando poco a poco y, en definitiva, pues todo lo que se ha hecho en este campo pues, ha sido muy desde el punto de vista del voluntarismo y de la concepción de determinados problemas por parte de aquellos operadores jurídicos que vemos la realidad de las situaciones en orden a la viabilidad de la aplicación de la norma.
En este sentido, podemos señalar que nuestra actividad se ha centrado mucho en que desde los tribunales de justicia se diera una cumplida respuesta a la aplicación de la Convención. Así, desde la Fiscalía General del Estado, ya en la célebre sentencia de 29 de abril del 2009, se propugnó, y así se indicó a la Sala, la necesidad de que contemplara si realmente la Convención estaba adaptada a nuestras instituciones de apoyo y si concretamente la tutela no era una institución a aplicar, sino que debía ser ya a partir de la curatela como institución que complementaba la capacidad existente para la determinación de un apoyo efectivo. En este sentido, esta sentencia, vuelvo a repetir, ha sido muy criticada en general, pero sí contiene también elementos que nos tienen que hacer reflexionar sobre la viabilidad de esta postura. Y es ciertamente que el Tribunal Supremo nos dice que todos los derechos corresponden única y exclusivamente a la persona con discapacidad, pero es necesaria protegerla en cuanto al ejercicio de los mismos siempre que fuera necesario y en el justo graduación concreta de su capacidad. Es decir, nos propone lo que la doctrina se conocía como la confección de un traje a medida de la persona, cuando en realidad lo que está haciendo la Convención es señalarnos que la persona necesita los trajes que necesite concretamente, pero no uno, puede necesitar muchos y consiguientemente a cada uno de ellos se le tiene que dar el apoyo concreto. Finaliza la sentencia diciendo que en todo caso la aplicación concreta del apoyo se hará en base al interés exclusivo de la persona con discapacidad y elimina expresamente el interés familiar. Esto es muy importante porque esta idea es la que nos da pábulo a que en todas las demás resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo podamos seguir incidiendo en esta búsqueda del interés de la persona con discapacidad como elemento determinador del apoyo que debemos prestar. Por ello, nosotros hemos seguido profundizando en este tema al amparo de lo que ya el Tribunal Supremo ha fijado con carácter general para los menores. El interés del menor en todo procedimiento en el que sus derechos queden a examen deberá ser analizado expresamente en la sentencia. Por eso se propugna que en todas las sentencias judiciales este elemento quede perfectamente definido, a través precisamente de la interpretación que se da en el artículo 12 a los concretos supuestos que tiene que coger el legislador para determinar qué apoyo va a ser el efectivo. Es decir, las voluntades anticipadas, la red de personas que pueden ayudar a la persona con discapacidad, sus antecedentes, etcétera, etcétera. Todo esto se va a tener que analizar y de su conjunto se va a determinar lo que es el interés de la persona con discapacidad, que es el que debe prevalecer. Y por otra parte, en cuanto a la restricción de derechos, hay que tener en cuenta que no se puede en ningún caso tampoco proteger quitando derechos. Este ha sido el elemento fundamental en que desde la Fiscalía se haya también luchado por la prevención del derecho al voto de las personas con discapacidad, como veremos posteriormente. Yo entiendo que los tribunales de justicia han sido muy aceptivos a la aplicación de la Convención y muy concretamente a su cita, porque la idea fundamental era la de divulgar la Convención en el ámbito jurisprudencial y eso yo creo que sí que se va logrando paulatinamente. Es decir, en el Tribunal Supremo existen ya muchísimas sentencias en materia de competencia, pero son muy importantes, en el que el juez competente es el de proximidad a la persona con discapacidad, el que más le puede ayudar, el que le tiene que examinar y el que está más en contacto con él. Esto se ha conseguido precisamente en aplicación al artículo 13 de la Convención. El Tribunal Constitucional ha incidido en dos sentencias fundamentales en el derecho de defensa de la persona con discapacidad, señalando que toda persona con discapacidad en un procedimiento, concretamente era de un internamiento, tiene derecho a nombrar abogado y procurador que le represente y a ser informado de esta circunstancia.
Posteriormente, la sentencia de 2 de julio del 2012 del Tribunal Constitucional vuelve a incidir en toda esta cuestión, marcándonos, en primer lugar, que es necesaria la reforma legislativa en base a una ley orgánica y, en segundo lugar, al cumplimiento escrupuloso de todos los requisitos jurisdiccionales en cada una de las fases del internamiento por razón de alteraciones psíquicas. En este sentido, vemos que ya desde los más altos tribunales se ha aplicado la Convención. Yo desconozco si en otros países europeos o latinoamericanos los dos tribunales en el rango, en la cúspide judicial, han tenido oportunidad de aplicar la Convención, de citarla, de fundamentar alguna de sus resoluciones en ello. Pero lo cierto es que en nuestro país esto sí se ha conseguido y a nivel de juzgados de primera instancia y de audiencias provinciales también se ha conseguido. Bien, quisiera también hablar del Foro Justicia y Discapacidad, patrocinado por el Consejo General del Poder Judicial, que es también una institución muy novedosa en el marco del conocimiento de todas las cuestiones que se pueden producir en el ámbito de la discapacidad. En base a este foro se reúne el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Notariado, Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia y las dos organizaciones fundamentales representativas de las personas con discapacidad en nuestro país, CERMI y ONCE, así como un grupo de expertos y también todos los operadores jurídicos que pueden intervenir en un proceso, lo que es abogados, procuradores, registradores de la propiedad, etcétera. Es decir, se trata de anuar a todos los operarios jurídicos en relación a esta materia para que desde el Consejo General del Poder Judicial se puedan realizar medidas fundamentalmente encaminadas a la difusión de la Convención y al mantenimiento de esta norma en el rango que merece en su conocimiento de todos los operarios judiciales. No olvidemos también que el artículo 13 nos está hablando de la capacitación del personal adscrito a la Administración de la Justicia, incluso policías y funcionarios penitenciarios. Por tanto, la Convención se ha incorporado como tema en los cursos de formación de jueces y de fiscales, así como en el Consejo General de la Abogacía también. Para abreviar también señalaré que es muy importante la apuesta del Consejo General del Poder Judicial por los juzgados especializados en la determinación de la capacidad. Esto resulta también muy importante porque hoy día en el mundo jurídico, habiendo juzgados de menores, por ejemplo, o de protección a la mujer maltratada, tiene un verdadero sentido que también la protección a los derechos de las personas con discapacidad tenga sus propios especialistas y su propia organización. Ya son unos 53 los juzgados especializados en menores y en personas con discapacidad, 19 únicamente capacitados en materia de discapacidad y en la audiencia hay 23 secciones que vienen a conocer todos estos asuntos. Desde la Fiscalía han sido 3 las instrucciones que se han cursado a todos los fiscales. La primera del 2009 relativa al control de los tutores, en orden a todas las obligaciones que la nueva interpretación de la Convención requería, y en segundo lugar, una organizativa que ha sido ciertamente fallida, puesto que la especialidad de los fiscales a nivel provincial no se ha materializado adecuadamente, precisamente por la incorporación de nuevas materias que se acumulan a lo que ya llevamos y produce desfases importantes, y en tercer lugar, a la necesaria determinación del apoyo concreto que requiere la persona en la demanda. Es decir, cuando el fiscal demanda a una persona porque así lo considera en orden a la necesaria determinación de un apoyo o bien porque sus familiares lo instan, la idea fundamental es determinar la causa y también el motivo
que exista un verdadero motivo para la aplicación de este apoyo, puesto que la presunción de capacidad existe, y que no sea nunca una medida de carácter restrictiva, sino realmente de apoyo. De ahí que se defienda el derecho al voto y, en general, la aplicación de todos los derechos relativos a la persona. Finalmente, en el Manual de Buenas Prácticas del Ministerio Fiscal también se detalla todo el proceso en el que interviene el fiscal. Hay que señalar igualmente los esfuerzos importantes que realiza el Consejo General de la Abogacía, tanto en orden a la aplicación de la justicia gratuita en los términos de protección que requiere la Convención, e igualmente a la especialización de servicios orientativos de los abogados, que están haciendo una importante labor en este punto, mucho más desde que el derecho de defensa queda perfectamente reforzado en la sentencia del Constitucional que anteriormente he indicado. Finalmente, en el orden de la reforma pendiente, yo destacaría también la propuesta articulada de la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que realiza el Real Patronato de la Discapacidad, que ciertamente viene a enmarcar todos estos derechos en lo que realmente nos está diciendo la Convención. Finalmente, nosotros seguiremos apostando por la especialización. Creemos que, tal y como está actualmente esta materia, sin jueces, sin fiscales y sin funcionarios especializados, médicos, forenses o especialistas que intervengan, trabajadores sociales que, con el seguimiento que realizan de las necesidades de la persona con discapacidad, puedan dar realmente al juez esta posibilidad de determinar una hoja de ruta, un mandato judicial de apoyo, cómo tiene que actuar el apoyo, y que se le pueda ciertamente establecer medidas de control en los periodos que se requiera, conforme señala el número 4 del artículo 12. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por ceñirse al tiempo. La verdad que excelente y muy claro la perspectiva. Y en último lugar, entonces, le damos la palabra a la profesora Agustina Palacios, que nos va a hablar desde la perspectiva de género en relación con capacidad jurídica y acceso a la justicia. Tiene la palabra, profesora Palacios. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, quería felicitar tanto al Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas como al CERMI por esta conferencia, como decía Stefan Trommel, tan pertinente y tan necesaria a 5 años de entrada en vigencia de la Convención. Quería agradecer profundamente la invitación. Para mí es un honor estar en esta mesa y es un honor estar en un lugar donde me he formado durante 8 años, que es la universidad y concretamente en el marco del instituto. Y bueno, estoy afectivamente movilizada por estar aquí, por hablar delante de la familia, porque así lo siento. Así que bueno, espero poder hacerlo bien y ceñirme también al tiempo, que sé que acá van a ser muy exigentes. Se me ha encomendado que aborde el cruce entre discapacidad y género. En ese sentido, también quería felicitar a los y las organizadores, porque me parece que es un enfoque sistemático muy correcto, porque todavía necesitamos visibilizar la temática de género cuando estamos hablando de discapacidad, para lograr que el día del mañana esté realmente transversalizada, pero todavía no lo hemos logrado. Entonces, esta propuesta de que cada mesa tenga a alguien que esté encargado o encargada de esto me parece muy acertado. Les traigo un recorrido que va a ser muy abuelo de pájaro, ¿sí? Donde un poco quería remarcar esta doble invisibilidad o triple en el ámbito de la capacidad jurídica.